Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor de la Universidad Nacional de Moreno, que en el rubro de economía, pero hablando un poco también de lo que sucede en la universidad, ¿verdad, Alejandro? Lo que está pasando en las universidades y en el sistema educativo total argentino. Sí, claro, difícil no hablar de eso en este momento, y además una cosa está vinculada con la otra, ¿verdad? Porque Milei enmarca, o la política de Milei, la política de Milei y Caputo, enmarca este ajuste brutal sobre el presupuesto de las universidades nacionales dentro de las medidas de lo que él entiende un ajuste necesario para terminar con el problema de la inflación de la Argentina. De este modo, un capítulo o una dimensión indispensable del sistema científico-tecnológico en la Argentina, como son las universidades públicas, de probadísima eficacia y reconocimiento a nivel no solo regional, sino también mundial, como son las universidades públicas de la Argentina, tiene un riesgo de no poder continuar más allá del primer semestre, ¿no? Entonces, la verdad que esta situación es preocupante, porque aun cuando se lograse la reducción o la eliminación de la inflación, lo preocupante es que el sendero elegido nos deja después en una situación mucho peor a la que estábamos antes, desde el punto de vista real, digo, ¿no? Desde el punto de vista de la producción. Por ejemplo, sin universidades públicas, por ejemplo, sin sistema científico tecnológico. Recordemos que la misma política afectó al CONICET, ¿verdad? También la falta de coherencia, ¿no?, del presidente es con un dato muy de color, que no hace al fondo de la cuestión, por supuesto, pero que le entregan un premio en una universidad de Miami que está 565 en un ranking de universidades, cuando la UBA, por ejemplo, está en el puesto 95 entre las 100 mejores del mundo, según ese mismo ranking. Entonces, valora, pondera una universidad extranjera que está en los estándares internacionales muy debajo en ese ranking, y por el otro lado defenestra y desfinancia a una universidad pública, nacional, y a todas las demás, por supuesto, ¿no?, que también están en buenos niveles, y más allá de lo que fuera el ranking, que no evalúa a todas las universidades de Argentina, sí poniendo como ponderando más lo de afuera, más allá de que no sea de calidad o que sea de menor calidad, y así desfinanciando lo de aquí, lo de adentro. Sí, la verdad que es sorprendente e indignante. Incluso en el caso que mencionás de la UBA, yo soy también docente de la UBA, ingresé a la UBA cuando tenía 17 años como estudiante y ya no salí más, ¿verdad? Digo, me gradué en más de una ocasión allí, fui y soy docente, y dentro de las movidas, entre comillas, que la UBA hizo en defensa de sí misma y del sistema universitario en particular frente a esta situación de recorte presupuestario, que para los que no están al tanto, déjame decirlo, el problema es que como no se aprobó el presupuesto de 2024, rige el presupuesto de 2023 para las universidades. Es decir, que las universidades están recibiendo los recursos que se planificaron en 2022 para 2023. Bueno, imagínate que la inflación desde entonces hasta ahora fue más del 300%, y la universidad o las universidades van a recibir esos recursos de 2022 pensados para 2023. Es a partir de estas cifras que te digo que el cálculo es que es muy difícil continuar la prestación de los servicios, que recordemos, la universidad no solo es formación, ¿verdad? Es formación, es investigación y producción de conocimiento, es transferencia de conocimiento hacia la sociedad y es extensión universitaria, es decir, un montón de actividades que se hacen en beneficio de la comunidad. La universidad, la imagen que nos da, además de esta nota de color que decías el presidente, es de una pobreza sorprendente para un graduado universitario, porque disminuye lo que en teoría económica llamamos las externalidades positivas. Es decir, la universidad no solo beneficia a quienes allí se forman,
beneficia a la sociedad en su conjunto, tiene un efecto multiplicador, un efecto expansivo que va mucho más allá de la cantidad de alumnos que se forman y o se gradúan año a año. Entonces, esta situación es realmente preocupante. Ningún argentino, sea o no estudiante universitario, esté o no ligado directamente al sistema universitario, debiera desentenderse porque, insisto, de algún modo su vida también va a ser afectada de esto, porque el médico que lo atiende a él o a sus hijos, el químico que interviene en los análisis que tiene que hacerse, el arquitecto que va a contratar para su casa, el contador, etcétera, el abogado que va a defenderlo, bueno, si esos actores no tienen una formación de calidad, como históricamente la Argentina ha garantizado hasta el presente, su propia condición de vida va a verse muy deteriorada. Alejandro, te habla Claudia, y justamente me interesa vincularlo, como vos decías, este tema, más allá de seguir desarrollándolo, con esta no reflexión, sino una pregunta que nos hacemos, ¿no? Si esto es, las universidades representan el bien para la comunidad, ¿no? El poder resolver problemas, el poder comunicar y transformar la realidad. ¿Hacia dónde se dirige este gobierno de Milei, no? Claro, creo que esa es la pregunta clave, porque el énfasis del discurso gubernamental, incluso a partir del índice de inflación que se conoció los otros días, ¿no? El 11% de marzo, celebrado de una manera, a mi modo de ver, inentendible por parte del gobierno, porque lo presenta como una disminución respecto en escalerita decreciente de lo que fue más del 25% en diciembre, pero primero recordemos que el 11% de inflación en marzo no quiere decir que la inflación bajó, no. Se desaceleró, que no es lo mismo. Desaceleró quiere decir que el ritmo de crecimiento de los precios, el ritmo de crecimiento de los precios es menor que el del mes anterior, pero los precios siguen subiendo, subieron el 11%, de hecho ya estamos en más de un 50% de incremento acumulado en el primer trimestre y más del 280% en el interanual, es decir que estamos en un contexto que fue agravado por la devaluación brutal de diciembre realizada por este gobierno, realmente que no hay ningún motivo para celebrar. Pero peor que eso, que esta ya es una mala noticia, yo insisto, no veo qué es lo que celebra el gobierno con esto del 11%, pero esto que es una mala noticia, cuando uno lo mira en perspectiva, como vos bien, Claudia, decías, la preocupación es mayor, porque el tipo de ajuste brutal sobre el sistema científico-tecnológico, sobre el sistema productivo, sobre el empleo, sobre todo sobre los ingresos de asalariados, jubilados y otros que tienen ingresos fijos, sobre la cultura, sobre las provincias, habilita a pensar, bueno, pero ¿qué país nos queda? A ver, aun cuando la inflación se reduzca a cero brutalmente, ¿qué país nos queda? Un país donde todos estos sectores claves para la vida cotidiana, las manifestaciones concretas de la vida real, ¿qué nos deja? Sin un país con una inflación baja, pero un nivel de pobreza y de retracción económica brutal. Así es. Entonces, ahí creo que hay una preocupación legítima desde el punto de vista económico, con enormes implicancias políticas, pero sobre la que, al menos por lo que uno escucha y ve, se está reflexionando muy poco. De hecho, el propio discurso gubernamental no propone nada en ese sentido. Hay mucho de destrucción, motosierra y licuadora, como se dice ahora y el propio gobierno reproduce, pero nada de construcción y creación. Y la vida es construcción y creación, no es motosierra y licuadora. Así es. Y entonces, bueno, justamente nos habías mencionado otro tema a desarrollar, que es, más allá de esta situación que está dejando, va por más, ¿no? Porque vos ibas a referirte al blanqueo de
de capitales, y esto es realmente también, tiene seguramente consecuencias muy importantes, ¿no? Ah, claro, porque me parece que este tema del blanqueo que propone ahora el gobierno y un par de medidas asociadas a él, que ahora las comentamos, es como decía mi abuela, para muestra basta un botón, digamos, es una buena muestra, un buen analizador de lo que es la política en su conjunto, porque cuando el gobierno dice, como tantos otros que hemos, los que peinamos canas, escuchado a lo largo de nuestra vida, no hay recursos o no hay plata, lo que está diciendo es que no hay plata, no hay recursos para ciertas cosas. Claro. Y cuando propone el ajuste, bueno, lo que está diciendo es que va a ajustar a algunos, ¿no? En ocasiones aparece además esto que dice que va a ajustar a algunos que después no son los que dice que va a ajustar, ¿no? Es decir, prometió motosierra para la casta, pero lo que parece haber para la casta, entre comillas, en el supuesto que exista, son palabras fuertes. En realidad, medidas fuertes hay para los sectores medios y bajos. Entonces, el ajuste siempre el ajuste para algunos. Y lo del blanqueo lo muestra claramente. Es decir, mientras este gobierno lleva adelante un brutal ajuste sobre los sectores populares, sobre la mayoría de la población en la Argentina, como mencionábamos antes, por otro lado, no solo compra aviones caza en Dinamarca, sino que también premia a los evasores y fugadores seriales con un blanqueo muy generoso y les promete que a futuro el único impuesto patrimonial que tiene la Argentina de alcance nacional, que es bienes personales, va a tener una incidencia cada vez más baja o más importante en el tiempo. Es decir, les promete que además de blanquear a futuro por esos recursos que blanqueen de manera gratuita o a costo cero o relativamente cero, bueno, no van a ser gravados en el futuro. Es decir, que la contribución de los sectores con mayor capacidad contributiva, de los más ricos, para decirlo fácil, al ajuste tiende a ser nula, claro. Mientras que para el resto de la población el sacrificio es enorme. Realmente es una naturalización de los privilegios, una naturalización de la desigualdad, que bueno, que nos espanta, ¿no? Pero... Sí. Bueno, pero no, a ver, yo ahí no veo, felizmente, digo, ¿cuál es la buena noticia en este marco? Yo digo, la buena noticia es justamente que el pueblo se resiste a esa naturalización, ¿verdad? Las universidades se van a movilizar en todo el país el 23, la CGT convocó a una marcha el 1 de mayo y a un paro el 9 de mayo. Entonces digo, bueno, algunos pretenden que esto se naturalice, pero felizmente, como lo ha demostrado a lo largo de la historia, el pueblo argentino tiene una enorme capacidad de resistir estas medidas y de resiliencia para poder recuperar o tratar de encontrar una senda de crecimiento y bienestar como supo tener en muchos momentos de su historia, ¿no? Sí, y bueno, y el papel de la CGT, bueno, nos está dejando bastante conformes en el sentido de que también va a apoyar, va a convocar para el paro universitario, ¿no? Ha convocado, sí. Así que eso es una noticia de alguna manera novedosa para otros tiempos que han corrido, ¿no? Sí, es una buena noticia, ¿no? Porque hace mucho que no se canta obreros y estudiantes unidos adelante. Sí. Y Alejandro, ¿cómo está la Universidad de Moreno en este sentido? ¿Cómo la ves? Y también, ¿cuál es la perspectiva? Acá escuchábamos la semana pasada al decano de la Facultad de Ciencias Exactas que decía que pagaron 14 millones de pesos de luz cuando venían pagando 2 millones por tener subsidios y más lo que va a venir después por el incremento de tarifas. Pero en el caso de Moreno, ¿cómo viene? Bueno, en el caso de Moreno, y se ha dado a conocer también públicamente, la situación es la misma. La factura de este mes vino por, hagamos números redondos, 10 millones, cuando el anterior número redondo había sido de 3 millones, y esta factura corresponde a un periodo de baja intensidad en el uso, ¿verdad? Porque estaba los meses de vacaciones, pero el poner el punto en la factura lo que hace ver es que aun cuando se garantice el pago de los salarios, las universidades no pueden afrontar el resto de los gastos por el incremento de las tarifas públicas, luz, gas, agua, por el incremento de ciertos servicios esenciales como los que son de limpieza y otros. Entonces, estos ejemplos muestran
el dramatismo de la situación, que en Moreno es aún más grave, al igual de lo que sucede en todas las universidades nuevas, porque fíjate qué interesante, además de esto, que ya pone en jaque la continuidad de las prestaciones, en las universidades nuevas, como es lógico, justamente porque son nuevas, se van abriendo, y también sucede en algunas viejas, ¿no? Pero digo, algunas mayor data, se van abriendo nuevas carreras. Sí. Al abrirse nuevas carreras, vamos a lo concreto, en el presupuesto 2023, la Universidad de Moreno que había, o tenía previsto abrir ciertas carreras, había, por poner un ejemplo, para carreras de diseño, presupuestado el segundo año, que era el que se iba a dictar en 2023. Bueno, en 2024 corresponde, además del segundo año, presupuestar el tercero. Claro. Y también, por ejemplo, en el caso de Moreno, la carrera de Derecho, de Abogacía, que iba a ser el primero. Bueno, todo esto no está en el presupuesto de 2023. Claro. Entonces, ni siquiera están garantizados los recursos docentes, en el caso de todas las universidades nuevas que tienen proyectado nuevas carreras y que ya han asumido compromisos, porque la inscripción para el año 2024 se hizo durante el año pasado, es decir que las instituciones universitarias asumieron un compromiso con una masa de estudiantes que se inscribieron para cursar esas carreras, que ahora, al no aprobarse el presupuesto 24 y regir el del 23, se encuentran con que no tiene financiamiento. Moreno, al igual que el resto, viene sosteniendo con enormes esfuerzos y que implica sacrificar ahorros de la universidad y un enorme espíritu de compromiso y colaboración de los trabajadores docentes y no docentes para que las prestaciones esenciales se sostengan, en el entendimiento de que la movilización del conjunto de la universidad y del conjunto de las fuerzas vivas de la sociedad argentina va a hacer que esta situación se revea más temprano que tarde. Alejandro, muy claro, más claro que el blanqueo de Milei, por supuesto, pero muy claro todo, tanto lo que sucede con las universidades como también la situación económica, el rumbo y las vicisitudes políticas que eso conlleva, además de la resistencia, que era lo bueno que nos traías y que lo vamos a seguir reforzando, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por el llamado, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias y encantados de volver a escuchar a Alejandro Otero.